Vamos a meditar brevemente. Como sabemos, este tiempo de oración es para pasar un tiempo hermoso en la presencia del Señor, pero no sin antes meditar en la palabra del Señor. Y yo les invito que vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo capítulo 17. Y una de las grandes motivaciones que llevó a mi corazón a escoger este pasaje bíblico, que es, seguro ustedes lo han leído muchas veces y hasta lo saben, pero que tiene una lección muy hermosa de ánimo para vencer cualquier lucha y aún las tentaciones del mundo. De hecho, el contexto en el que se encuentra es el pueblo de Israel va a luchar con los amalecitas. Es Éxodo capítulo 17, del verso 8 al verso 16. Y lo voy a leer a continuación. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vamos a orar y les pido por favor que inclinen sus rostros una vez más. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias te damos, Señor, porque en medio de este frío podemos, Señor, reconocer que aún tú eres el que tiene el control de todo este planeta y de todo el universo. Señor, aún cuando para nosotros puede ser difícil de entender, Señor, cada una de las estaciones, tú prometiste que las estaciones nunca se iban, Señor, a extinguir, sino que se mantendrían. Y sabemos que en este tiempo, Señor, vienen tiempos difíciles para todo el pueblo del Perú, Señor, y partes también de otros países donde hoy está sucediendo muchos friajes, Señor. Pero te rogamos, Señor, que tu mano sostenga a tus hijos y aún se extienda sobre aquellos que no lo son. Y, Señor, que esta noche también sirva para que podamos orar. Y te ruego especialmente para que me guíes a poder compartir tu palabra, a que esa enseñanza que dejaste y que dijiste que se tiene que escribir en un libro sea para nuestra enseñanza y para nuestro aprendizaje.
Gracias te damos por cada uno de mis hermanos que a pesar de las dificultades, a pesar de quizás del cansancio, están aquí, Señor, esforzándose para orar, para meditar en la palabra y para, Señor, cubrir nuestras familias y cubrir aún el mundo que no te conoce con tu palabra, y un día, Señor, esas personas se conviertan a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un pasaje bíblico corto, a diferencia de todos los libros del Antiguo Testamento, porque ustedes saben que para hacer un estudio, una meditación, pues muchas veces abarcan un montón de versos. Sin embargo, ¿qué motivó a que yo pueda meditar en este pasaje? Ustedes saben, hace unos días hemos estado celebrando el cumpleaños del pastor, y también cuando salimos a evangelizar y cuando veo a la congregación salir, eso nos motiva mucho. Y yo le dije, Señor, ayúdame a compartir un pasaje bíblico que sea de ánimo para tu iglesia, de ánimo para cada uno de ellos, para que entiendan la gran importancia que tiene el esfuerzo del líder, pero también la participación de cada uno de los que forman parte de la congregación. En este caso está hablando pues del pueblo de Israel, y versos atrás vemos cómo el pueblo se había rebelado contra Moisés, había murmurado porque no tenían agua, y entonces Moisés golpea la roca y sale agua. Pero después de eso, después de este suceso donde Dios muestra su gracia a un pueblo rebelde, vemos que a pesar de que ellos todavía seguían en Refidim, porque así dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Refidim es una zona que está cerca a Sinaí, cerca al monte Sinaí, y si vemos en el mapa, Jerusalén estaba arriba, Refidim está hacia el sur. Entonces, dice aquí en el verso 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Esta es la primera participación activa de Josué. De hecho, porque Moisés le da la orden a Josué de que vaya y escoja, dice, varones y que salgan a pelear contra Amalek. Ahora, ¿por qué es que Moisés manda a que escoja varones para pelear contra Amalek? Los amalecitas eran un pueblo que, si bien es cierto, son de la descendencia de Esaú, eran un pueblo que se dedicaban a robar a otros pueblos y a vivir y a disfrutar de todos los botines que ellos podían obtener. Entonces, como era un pueblo que estaba contrario a lo que Dios había establecido, de que tenían que ir contra cualquier pueblo pagano, entonces ellos tenían que ir a pelear. Y Moisés le ordena que escoja a varones. Entonces vemos aquí la importancia de Moisés como cabeza, como líder, porque Dios le había puesto como líder, ¿verdad? Entonces él le manda a Josué. Esta es una de las participaciones activas de Josué, porque él va a estar en el pleno frente de batalla. Y entonces le dice que escoja varones y le dice que salga a pelear contra Amalek. Ahora, si usted quiere ver de dónde nace Amalek, ustedes van a ir a sus Biblias y lo pueden leer rápidamente en el libro de Génesis, porque ahí están las descendencias y cómo se van sucediendo los hijos, los nietos. Se van a dar cuenta que en el verso 15, 15 dice, estos son los jefes, 36, 15, ¿ya? Génesis 36, 15, dice, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú.
los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y es interesante porque Esaú pues representa a ese hombre que negó su primogenitura y que Dios desecha, mientras que a Jacob lo acoge, ¿verdad? Y no porque sea bueno, sino simplemente porque Dios en su misericordia decide hacer su obra en él. Entonces ahí nos da la explicación de dónde nacen los amalecistas, es de la genealogía de Esaú. Entonces dice, cuando les dice, sal a pelear contra Amalek, en el verso 9 del capítulo 17 de Éxodo, le dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ahí hay algo importante y hermoso, porque le está diciendo primero que se prepare, que escoja varones para que salgan a la guerra, pero también le está dando esa instrucción clara de dónde va a estar ubicado Moisés, en un lugar alto, en el que él lo va a poder ver. Y dice, y la vara de Dios en mi mano. Esa vara de Dios para ellos tenían un significado muy alto, porque la vara de Dios representaba la autoridad que Dios le había dado a Moisés como líder y también su presencia. Es decir, que le estaba diciendo, si nosotros vamos a ir a la batalla, no vamos a ir simplemente porque a mí se me antoja ir, sino porque Dios le está dando esa instrucción. Y dice en el verso 10, e hizo Josué como le dijo Moisés. Esto es otra enseñanza para aquel que sigue a un líder, que cuando un líder da la instrucción o una orden a alguien, lo debe hacer tal y como lo dice el líder. Algo que no sucedía con Saúl, ¿verdad? Algo que cuando Dios le daba la orden, él no lo hacía y no lo cumplía a cabalidad. Vemos esa diferencia con Josué. Por esa razón es que después Dios le da a él la gran responsabilidad de liderar el pueblo de Israel cuando Moisés muere. Y entonces vemos aquí parte del carácter de Josué, un carácter determinado y firme a obedecer a su líder y sobre todo a Dios. Entonces le dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahora, estos hombres, aquí está Aarón, su hermano, y está Hur. Ahora, este hombre Hur es alguien muy importante también. Algunas referencias históricas dicen que él se llegó a casar con la hermana de Moisés, con Miriam, o algunos le dicen María también. Hay varios comentarios al respecto. Y se sabe que era alguien pues que conocía muy bien Moisés, razón por las cuales él estaba rodeado de personas que él conocía, que tenían la convicción de amar a Dios y de obedecer a Dios. Ahora dice en el verso 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, que ellos empezaban a tener victoria sobre los amalecitas. Pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Es decir, que el pueblo de Israel empezaba a debilitarse y entonces iban a tener ventaja los amalecitas. Ahora, llama la atención por qué dice eso, ¿verdad? Llama la atención porque no bastaba solamente la presencia de Moisés, de Hur y Aarón
ahí en el collado, en un monte alto, sino que tenía que ver mucho la convicción que tenía este líder de poder sostener esa vara. Es decir, teniendo una fortaleza para poder seguir dependiendo de Dios. Aquí vemos ese lado en el que él tiene que estar en oración. O sea, yo me ponía a pensar por qué Moisés no se va a la guerra, pero él tenía que hacer una labor de postrarse delante de Dios y de orar para que él tenga para que el pueblo de Israel tenga la victoria sobre los amalecitas. Era una labor bastante ardua, aunque no es como la de Josué, que tenía que estar al frente de la batalla, ¿verdad? Él tenía que estar en todo momento combatiendo. Está en riesgo, de hecho, la vida de él. Sin embargo, él estaba sujeto a lo que Moisés le había dicho. Y entonces él tenía una labor de alguna manera espiritual, de hecho, espiritual, porque tenía que estar en lo alto sosteniendo la vara. Entonces, ¿qué dice acá? El verso 12, y las manos de Moisés se cansaban. Ahora, eso nos hace ver la fragilidad de cada uno de nosotros como seres humanos, la fragilidad de Moisés como líder, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo físico se cansa. Si uno va a la parte fisiológica, ¿por qué cuando tú corres llega un momento en que estás cansado y te duele el músculo? Es que hay una producción de ácido láctico en el músculo cuando tú estás ejercitándolo. Las fibras musculares empiezan a producir ácido láctico y eso hace que genere dolor en el músculo y hace que te canses. Ahora, el hecho de tener la vara ahí sosteniéndola durante mucho tiempo, porque si ustedes siguen leyendo más adelante, dice hasta que se oculte el sol, ¿verdad? O sea, ¿cuántas horas tuvo que estar Moisés sosteniendo la vara? Pero qué importante, y este es de ánimo, creo yo, para un líder, para un pastor, que esté rodeado de personas que tengan determinación, como lo tenía Aarón y Hur, ¿verdad? Porque veían que Moisés, dice, se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Ellos estaban al tanto de su líder, en este caso de Moisés, y de ver que él estaba, que cuando se cansaba y él bajaba sus manos, ellos empezaban a disminuir y a no tener realmente el respaldo de tener la victoria contra los amalecitas. Es decir, que ellos estaban muy sensibles a lo que su líder experimentaba. Y entonces le acercaron, dice, una piedra, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, para que él pueda sentarse y pueda estar mucho más cómodo y sostener esa vara. No era un trabajo fácil, imagínense solo sosteniendo no recuerdo cómo se llama este trípode, ¿verdad? Que lo tenga solamente una hora. Imagínate, porque eso ha pasado hay veces. Sostener algo durante unos minutos, pero acá eran horas que Moisés tenía que sostener la vara. Era un trabajo aparentemente sencillo, pero bastante complicado porque físicamente era extenuante estar durante mucho tiempo sosteniendo una vara. Pero vemos la sensibilidad de los que le acompañaban. Y entonces aquí vemos que Aarón y Hur estaban viendo lo que le estaba pasando al pueblo cuando él dejaba de estar firme frente a Dios, porque en realidad Dios estaba ahí. Y dice, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro,
Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hermanos, si bien es cierto, esta es una historia corta, pero que creo yo infunde mucho ánimo en un líder cuando está rodeado de personas como Aarón y Hur, que estaban uno dependiendo de Dios, pero estaban viendo a su líder para que no desfallezca. Y cuando el Señor permite que esta historia sea escrita y nosotros podamos leer, tiene un propósito importante. Porque vemos aquí que dice, y las manos de Moisés se cansaban. Todo líder, todo pastor, todo misionero es un ser humano débil. Cuando él deja impregnado esto, que dice, y las manos de Moisés se cansaban, es que está transmitiendo Dios lo que todo ser humano tiene, la fragilidad humana, los límites en el que tú puedes agarrar y decir, yo ya no puedo solo. Y entonces la importancia de tener la ayuda de otros. Es por esa razón que cuando nosotros hacemos algo, ya sea una campaña evangelística, ya sea un cumpleaños como la de hace unos días de nuestro pastor, es hermoso cuando todos ponen la mano, ¿verdad? Es hermoso cuando cada uno de los hermanos están comprometidos. Como en este caso, Aarón y Hur estaban comprometidos con estar presentes ahí en la montaña y viendo a Josué pelear en la batalla con varones que él había escogido, varones valientes, varones esforzados, varones experimentados en batalla. No podía poner a cualquier persona que nunca haya ido a una batalla porque lo matan. Entonces tenía que ser alguien experimentado. Y Dios sabe por qué Moisés le ordena a Josué que escoja varones. Porque él estaba en medio del pueblo, sabía quiénes eran. Él los podía identificar. Entonces dice acá, entonces Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mira, es importante porque aquí Dios está poniendo un énfasis en Josué. Dice, y Josué deshizo a Amalec. No dice, y Moisés. Y Josué venció a Amalec. Sino dice, y Josué deshizo a Amalec. Es decir, esa participación activa de Josué era reconocida por Dios, porque él estaba en el frente de batalla. Y entonces de alguna manera nosotros debemos tomar en cuenta esto, que el hecho de depender de Dios no solo es orar, ¿verdad? Moisés oraba, Moisés dependía de Dios para que esa victoria se dé, pero tenía que haber un grupo de personas que estaban ahí presentes para trabajar, para luchar. No solo es las palabras que tú puedas decir al Señor, sino también tus hechos. Y esto es lo que nosotros vemos en Josué. Los hechos de estar ahí activamente participando de esta batalla contra los amalecitas. Producto de ello, el Señor dice que les dio la victoria sobre este pueblo. Pero no solamente eso, dice en el verso 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Es decir, Dios ya estaba declarando que los amalecitas iban a ser destruidos completamente. Y dice el verso 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi.
que nosotros conocemos como Jehová es mi estandarte, ¿verdad? Y un estandarte hoy es diferente. Un estandarte en un colegio, por ejemplo, es una asta con un pedazo de tela triangular, ¿verdad? Es decir, un estandarte es una insignia, algo que marca, que diferencia a en este caso, en el común denominador nuestro de la actualidad, un estandarte es algo que identifica a tu colegio con un dibujo, un símbolo que lo diferencia de cualquiera. Aquí prácticamente está diciendo esto, ¿verdad? Jehová le dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, es decir, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi insignia. Es la marca que diferencia al pueblo de Israel de todos los pueblos paganos. Y verso 16 dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahora es interesante porque a pesar de que el Señor está diciendo que Él raerá de todo la memoria de Amalek, esa batalla no iba a ser fácil, sino que esa batalla iba a ser continua, de generación en generación. Razones tendrá el Señor por la cual Él quiso que sea así. ¿Y por qué nos damos cuenta que Dios no permitió que completamente sea destruido Amalek? Porque vemos que el pueblo de Israel, ¿qué dice el Señor? Es un pueblo duro de cerviz, ¿verdad? Y si Dios permitió que existieran pueblos paganos y que no sean destruidos completamente, era para que ellos estén en continua dependencia al Señor. Es por esa razón que él después dice y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es decir, que esto iba a ser, tenía para muchísimo tiempo. Si uno ve en el libro de Números, cuando Balán profetiza en el verso 20, Números 24, 20, dice así, y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Entonces, dentro de esta profecía, estaba hablando de los amalecitas, que iban a ser destruidos, pero que no han sido totalmente destruidos. Ahora, ¿cuál es la parte aplicativa de este pasaje bíblico? En nuestra vida cotidiana, es hermoso ver que Moisés como líder pudo identificar a un hombre con buen carácter como Josué. Y este a su vez identificó a otros hombres valientes que eran capaces de ir representando a Jehová y a combatirlos con una convicción que no iba a ser mermada. ¿Qué otra aplicación tiene en nuestras vidas y para la vida de una iglesia? La importancia del líder. El líder tiene que saber identificar a hombres como Josué, como Ur, como Aarón. Pero también nos hace ver esta lección la fragilidad humana. Todos en algún momento nos cansamos, pero cuando estamos unidos somos mucho más fuertes. Cuando estamos unidos podemos vencer. Por eso es que el Señor nos hace ver en el Nuevo Testamento que habla siempre en plural, ¿verdad? Dice, edificaos unos a otros, amaos unos a otros, animaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, es decir, una vida en comunidad, porque cuando tú estás en comunidad, tú puedes afrontar cualquier amenaza mucho mejor. Pero ¿qué es lo hermoso?
que cuando ves que hay otros hombres que están viendo al líder también y reconociendo que él tiene que ser sostenido por ellos, ellos lo hagan. Pero ves a los demás luchando en la batalla como Josué. Y eso da la posibilidad de tener victoria. Nosotros vamos a poder vencer cualquier lucha si es que en nuestro corazón como iglesia tenemos unidad, tenemos convicción, tenemos amor los unos para con los otros. Ese amor por Dios era reflejado también en amor al prójimo cuando ven a su líder Moisés que se cansaba, que le traían una piedra para que se pueda sentar y pueda seguir teniendo las manos arriba. Y cuando no, dice que ellos la sostenían, ¿verdad? De un lado y de otro. Y eso es importante tomar en cuenta, hermanos. Yo sé que nuestro pastor es un ser humano frágil como yo, como tú, pero también es alguien valiente, alguien que de verdad nos anima mucho, ¿verdad? Y es por esa razón que el día de su cumpleaños hemos estado aquí, a pesar de todo el frío que hay, hemos estado aquí juntos. Y es hermoso que en un cumpleaños haya una gran cantidad de hermanos ahí, todos alegres, gozosos, pero también en medio de la batalla contra el enemigo, contra Satanás. Cuando salgamos a compartir el evangelio y todos estemos juntos, cuando tengamos que ir tal vez a un viaje misionero y todos estemos dispuestos a ir, sé que dependiendo también de la situación, ¿verdad? Pero eso nos va a dar ánimo, infunde mucho ánimo, creo yo, a Moisés cuando vio a Josué luchando en la batalla. Pero es interesante que Dios estaba haciendo su parte, pero Él no dice ya, ahora yo les voy a dar la victoria y ustedes simplemente ahí estén presentes sin hacer nada. Porque en otras ocasiones, ¿qué Dios hacía? No hacía que los soldados empiecen a pelear, sino bastaba que el Señor diga, déjenlos, porque yo voy a vencerlos. Pero en este caso había una participación activa de estos hombres. Y esto es importante, que nosotros tengamos en cuenta que la batalla contra el enemigo no es fácil. Se necesita de la participación activa de cada uno de nosotros. No hay que dejarlo todo a Dios, porque Dios ya ha hecho su parte. Ahora tenemos que hacer la nuestra. Cuando nosotros estamos dispuestos a compartir el evangelio, llevando la espada, llevando la palabra de Dios en nuestro corazón, conociéndola, vamos a tener victoria. Pero sobre todo cuando vemos que el líder está dando ejemplo, como en este caso, Moisés estaba dependiendo del Señor. En ese momento estaba intercediendo activamente por todo el pueblo, por todos los soldados. Y Dios le dio victoria. Hay una enseñanza también espiritual. ¿Por qué Dios no permitió de alguna manera que los amalecitas sean destruidos? Como nuestra propia carne en la realidad, ¿verdad? Nuestra propia carne no ha sido destruida. Dios, ¿por qué ha permitido que nuestra carne esté aquí aún? Porque esa es una batalla del día a día, que si nosotros dependemos de Dios, vamos a tener la victoria, pero si no, van a tener victoria sobre nosotros. Y es una lucha continua. Dios nos ha prometido que nosotros, el día en que muramos, vamos a tener la posibilidad de estar con el Señor. Sin embargo, no por eso va a haber una tregua entre nuestra carne, sino que la guerra es continua. Y debemos tomar en cuenta eso, hermanos. Hoy puedes tener tu victoria sobre el pecado, pero eso, hoy día yo puedo tener victoria sobre el pecado, pero eso no me promete que mañana o pasado
voy a seguir teniéndola. Y Dios sabe por qué permitió que los amalecitas no sean destruidos inmediatamente. Como también Dios tiene el propósito de no destruir nuestra carne, no la ha destruido, no está aniquilada. Está dormitada si tú estás en dependencia con el Señor, pero si no, simplemente esa vieja naturaleza te va a ganar, me va a ganar. Quisiera que ustedes tomen en cuenta que a pesar de que este es un pasaje corto y pequeño, tiene una enseñanza muy hermosa. Y de ánimo, yo sé, para aquellos que en algún momento estamos ahora como líderes, pero que mañana más adelante seguro alguien se va a levantar de aquí y que pueda tener la posibilidad de seguir dependiendo del Señor, de tener la convicción que tenía Moisés, de tener la determinación que tenía Josué y sobre todo la obediencia, ¿verdad? Porque él hacía lo que su líder le decía. Y eso es hermoso. Así que yo les invito a que en esta noche pongamos en oración, nos pongamos en oración y agradezcamos por ser la familia de Cristo, por ser los hijos de Dios, que estamos juntos ahora para orar. Algunos seguro no han podido, sé algunos porque están con algún problema de salud,